¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al seminario bíblico y a la noche cultural de IYF. Esta semana, por la gracia del Señor, podemos organizar este seminario bíblico y la noche cultural con el pastor Yonggupa, que viene de Nueva York. Esta noche, como iba a ser la primera noche del seminario bíblico con el pastor Yonggupa, pero por el cambio del vuelo, esta noche va a ser pre-seminario bíblico con el pastor Daniel Ho, quien vino de Chile para apoyar a nuestro seminario bíblico. Entonces, esta noche vamos a empezar con la oración del pastor Humildo Vareiro, quien pastorea en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Cacupe. Buenas noches, vamos a orar. Señor, esta noche estamos muy agradecidos. Usted, por su gracia, sostiene cada día nuestra vida, nuestro corazón. Señor, cuando nuestro corazón escucha la palabra, y entonces puede revivir, entonces el corazón también puede profundizar más acerca del corazón del Señor. El ser humano, Señor, de por sí somos tercos, no queremos aceptar la palabra de Dios, pero como comemos, Señor, cada día y la comida nos hace bien, nos hace crecer, y así también la palabra, cuando escuchamos, recibimos en el corazón, empezamos, Señor, a disfrutar también la palabra, entonces la palabra empieza a trabajar en el corazón, entonces el corazón y cambia. Porque el cambio, Señor, no viene de uno mismo, sino cuando la palabra entra y trabaja, entonces la palabra misma hace su fruto, hace su cambio en la vida de cada uno de nosotros. Esta noche también, Señor, por medio de su palabra, a través de su siervo, pastor Daniel Ho, yo creo, Señor, que usted va a trabajar también en esta noche, y por eso necesitamos un corazón abierto, Señor, para poder para que la palabra entre, trabaje y pueda hacer su trabajo, su fruto para nuestro corazón, Señor. Esta noche, con un corazón abierto, podamos oír la palabra y también, Señor, podamos saborear, Señor, como su siervo nos dice. Si Él nos dice, Señor, que es así, entonces debe ser así, de esa manera, Señor. Que nuestro pensamiento, Señor, pueda desaparecer para que la palabra pueda ganar el pensamiento. Entonces, Señor, nuestro corazón recibirá toda la palabra que vamos a oír, Señor. Va a nutrir nuestro corazón, Señor, con toda la palabra que vamos a oír. En esta noche, bendíganos, Señor, dando su fuerza, su esperanza. Te agradecemos, te glorificamos, descansando una vez más y dejando en su mano este seminario bíblico, Señor. Desde el principio hasta el final, usted pueda trabajar, usted pueda dar el mensaje alegre en nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, te glorificamos y descansando una vez más en esta noche, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos pueden pensar, ¿por qué el seminario bíblico y la noche cultural organizan juntos al momento? Porque el fundador de la Misión Buenas Nuevas es Pastor Oksupak. También el fundador de IYF es Pastor Oksupak. La iglesia es una entidad religiosa que solamente toca el tema de la Biblia y profundiza. Pero IYF no es una entidad religiosa, sino es una ONG que trabaja para la juventud, enderezando el camino de los jóvenes, capacitando, fortaleciendo el corazón de los jóvenes, para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su vida con éxito, con el corazón fortalecido y firme. Y por eso este espacio también compartimos juntos, y aprovechando la visita del pastor Yonggupa, quien es el hijo del pastor Oksupak. Actualmente el pastor Yonggupa está en Nueva York, pastoreando, también organizando muchos trabajos para los jóvenes en Estados Unidos y en toda
América. Y por eso hoy y mañana hasta sábado tendremos noche cultural y seminario bíblico juntos en este lugar. Esta noche es la primera noche y como seminario bíblico, pre-seminario bíblico. Por eso estoy muy feliz y agradecido al Señor por esta oportunidad para poder recibir al pastor Yonggupa y al pastor Daniel Ho, quien vino de Chile también, y para recibir a todos ustedes también. Esta noche tenemos varias presentaciones. En este momento vamos a invitar al grupo Esperanza. Grupo Esperanza va a cantar 2 alabanzas en esta noche. La primera se llama Gracia Sublime. La segunda, Amor sin condición. Vamos a recibir al grupo Esperanza con grandes aplausos. Hola, sí. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y nos asombra con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte
Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y dejas las 99 y vas por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y dejas las 99 y vas por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay cadena que no rompas, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay barrera que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay cadena que no rompas, cadenas que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y dejas las 99 y vas por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Muchas gracias. En este momento vamos a ver un video que presenta el trabajo de IYF a nivel mundial. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001 en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más, los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo.
Así, IYF trabaja en todo el mundo para todos los jóvenes. En este momento, nuestro equipo de danza, Armonía, va a presentar una danza que proviene de Estados Unidos que se llama Rise Up. Vamos a recibir a Armonía con fuertes aplausos. Come on, baby. Let's do the twist. Come on, baby. Let's do the twist. Take me by my little hand and go like this. Michael Jackson, smooth criminal, half the man is black, so relax. Jingle, mingle, jingle in the jungle. Bum rush to door, 3 and 4's in a bundle. Execute the plan, first the fever like a fan. Now with Janet, then with Guy, now with Michael, cause it ain't hard to do. Street.
El mejor coro del mundo, que se llama Coro Gracias, fue fundado en el año 2000. Luego, en el año 2015, logró el primer puesto del concurso internacional del coro en Alemania, en la ciudad Marktoberdorf. Y así el Coro Gracias, en 15 años, oficialmente llegó a ser el mejor coro del mundo. El Coro Gracias fundó nuestro colegio musical Cesoria aquí en Paraguay en el año 2017 con la habilitación del Ministerio de Educación de Paraguay. Nuestros alumnos así están desarrollando el aprendizaje día a día a través de las maestras que llegaron desde Corea a través del Coro Gracias. En este momento, nuestros alumnos y maestras van a presentar las presentaciones musicales. Primero tenemos solo de violín. La alumna Yuna Park va a tocar un tema que se llama La Folia. Luego, alumna Laura Lee va a cantar solo de soprano. La canción se llama Reflexión. Vamos a recibir con grandes aplausos.
but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see, staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Who is that girl I see, staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Must I pretend that I'm someone else for all time? When will my reflection show who I am inside? There's a heart that must be free to fly. Like birds, we don't need to know the reason why must we all conceal what we think, how we feel? Must there be a secret beyond forced to hide? I won't pretend that I'm someone else for all time. When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside? Más fuerte aplauso para nuestros alumnos del Colegio Musical Sesori. Ellos empezaron desde cero, pero en unos años, estudiando en el colegio nuestro, pudieron desarrollar así en la música clásica. En este momento vamos a invitar a la maestra Shin Young Kim, quien es la profesora del piano. Ella va a tocar una canción que se llama La Oración del Señor. Vamos a invitar a la profesora Shin Young Kim con grandes aplausos.
Muchas gracias. La inscripción del Colegio Musical Sesori está abierta para el año 2026. Los que tienen hijos que están por terminar el 6º grado pueden apurarse para solicitar la audición. A través de audición pueden ingresar al Colegio Musical Sesori. Entonces sus hijos en unos años podrán presentar la música clásica en este escenario. La última presentación de esta noche es ensamble vocal. Nuestros alumnos van a cantar 2 alabanzas. La primera se llama El amor de la cruz. La segunda, Bellas palabras de vida. Vamos a recibir con grandes aplausos.
Muchas gracias. Mañana tendremos más presentaciones. En esta noche tenemos el pastor invitado desde Chile, Pastor Daniel Ho, quien pastoreaba aquí en Paraguay. ¿Ustedes se acuerdan del Pastor Daniel Ho? ¿Es cierto? Él está aquí con nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Él vino desde lejos y estoy agradecido al Señor, al Pastor Daniel Ho también por su presencia y por su corazón. Entonces vamos a invitar al Pastor Daniel Ho con grandes aplausos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido en esta noche. Y cuando yo miraba la presentación de los jóvenes, qué bendiciones, como ellos están creciendo junto en la iglesia. Mientras vivamos en este mundo, no solamente vivir por nuestras capacidades, porque nuestra vida es muy compleja. No solamente podemos vivir por el dinero, no depende de mi capacidad, pero hay una cosa muy importante. Nuestros jóvenes están creciendo en la iglesia, ¿cierto? Ellos pueden vivir juntos. Eso es una cualidad muy, muy grande hoy en día. Además, cada día está desarrollando la tecnología. La tecnología nos ha traído mucho beneficio, pero también otra parte, y está llevando muchas cosas, ¿cierto? El valor, principio de nuestra vida, y adentro de eso, valor de la familia, valor del matrimonio. Cada día está creciendo individualismo. Ya solamente se preocupa por mí mismo. Cada día más la gente no necesita ir al mercado, centros comerciales, porque podemos comprar por medio de internet. Una parte que bueno, pero otra parte nos está ofreciendo como una crisis de nuestra vida. Qué bendiciones los jóvenes se presentaban, participaban, las presentaciones, las reuniones, porque para presentar necesita despojarse, necesita negarse, necesita despellejarse. Y este punto la universidad no le enseña. Las instituciones tampoco le enseñan. Gracias y por medio de la iglesia les enseña. Tal vez nuestros hijos no entenderán, porque yo tengo que obedecer, porque yo tengo que negarse, pero con el tiempo ellos van a lograr muchas cosas en su vida. Estoy muy agradecido por el colegio Cesorí. Yo creo que Dios va a bendecir cada día más, también bendecir también Pastor Abraham y también toda su familia y los hermanos, hermanas. Y estoy muy agradecido. En esta noche, primero voy a leer un pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 3, el versículo 1. Hechos capítulo 3, el versículo 1. Pedro y Juan, sabiendo junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien y ponían cada día a la puerta del templo,
que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les rogaba y que le diesen limosna, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, y él estuvo y atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero y lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y levántate y anda. Tomándole por la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos, y en el templo, y andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo y La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, teniendo y asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo y atónito, y concurrió a ellos y a la pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, he glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando y había resuelto y ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis y al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios y ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, y le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y a y esta completa sanidad, y en presencia de todos vosotros. Hasta el versículo 16. Cuando nosotros leemos Hechos, y podemos ver las huellas del Espíritu de Dios. Y Hechos tiene 3 partes: capítulo 1 al 7, la obra de Dios en Jerusalén; capítulo 8 al 12, en Samaria, todo Judea; capítulo 13 al 28, menciona la obra de Dios hasta confines de la tierra. Y Hechos capítulo 1, el versículo 8, eso es un versículo más importante, todo el tema de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, el versículo 8, eso es un versículo, todo el tema principal, pero muy interesante. El Espíritu Santo no se ve, el Espíritu de Dios no tiene el cuerpo, por eso Dios mandó su Espíritu al mundo y se formó iglesia. En Antiguo Testamento hay sombra de las iglesias. En Nuevo Testamento nos mostró ya la realidad de la iglesia, y luego la iglesia es dirigida
por medio del Espíritu de Dios, pero más específicamente Dios ha levantado sus siervos. Y por eso, Hechos capítulo 1 al 12, el Espíritu de Dios le ha levantado Pedro. Capítulo 13 al 28, Dios ha levantado Pablo. Y alguien dice, yo no necesito la iglesia. No, yo no quiero que nadie me intervenga. No es intervenir, eso es bíblico. El Espíritu de Dios llegó, se formó, su cuerpo se llama iglesia. Y adentro del cuerpo de Cristo, Dios ha levantado su gente. La Biblia dice llamados. Por eso Dios ha levantado, ¿cierto?, siervos. Hermanos y hermanas, esta noche yo quisiera compartir un momento sobre la vida de Pedro. Hechos capítulo 3. Cuando Juan y Pedro, cuando ellos llegaron al templo de Herodes, en aquel momento por la puerta de Hermosa había un joven, había un hombre de cojo de nacimiento. Hermanos y hermanas, ya nosotros sabemos muy bien, adentro del judaísmo había denominaciones. En la época de Jesucristo, adentro del judaísmo había denominaciones. Primer grupo, fariseos. Segundo grupo, saduceos. Tercer grupo, esenios. Y último grupo, celotes. Fariseos como maestros, maestro de la ley, instructor de la vida para el pueblo judío. Saduceos, sumo sacerdote, ellos dedicaban en el templo de Dios, ellos también dedicaban el área de política y también tomaban gran parte de dinero. Saduceos. Otro grupo, esenios, ellos creían el Espíritu de Dios no estará en el templo de Rey Herodes. Nosotros vamos a salir de aquí. Ellos fueron al desierto Cumnán. Ellos se formaron una comunidad. Y entonces ellos se reunieron. Ellos buscaban la presencia de Dios. Y luego otro grupo, en aquel momento Israel estaba bajo de imperio de romano. Y esta manera nunca nosotros podemos recuperar. Nosotros necesitamos recuperar de la mano de romanos por medio de la espada. Generalmente había 4 grupos de denominaciones adentro de judaísmo. En aquel momento, a través de la crucificación de Jesús y luego la venida del Espíritu Santo, hubo un gran avivamiento. Y entonces se formó otro grupo. Por eso muchos judíos pensaban, nuevo movimiento. Se llama Nazareno. Es un nuevo movimiento. Y entonces todavía, ahora ya nosotros tenemos las divisiones. Judaísmo, cristianismo, pero en esa época no había. Mucha gente pensaba, realmente a través de la vida de Jesús ya se completó judaísmo. Y por eso ellos podían ir al templo. Cada día se reunieron en el templo. Ellos oraban alabando a Dios en el templo.
porque ellos pensaban, realmente a través de Jesucristo se completó judaísmo. Pablo también tenía este corazón. Aquí Hechos capítulo 3. Pedro y Juan llegaron al templo, tenía que pasar por la puerta del templo de Hermosa. Se encontraron un cojo de nacimiento. Cuando el cojo de nacimiento quería mendigar, y el poder de Dios y le tocó al corazón de Pedro y Juan, y entonces ellos, por el nombre de Jesucristo, y lo levantó. Cuando y él se levantó, imagínense, nunca él había caminaba, pero aquel día, cuando él escuchó y la palabra, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por medio de esa palabra, y lo levantó. Y luego él comenzó a saltar y caminar y brincar. Y todo el pueblo estaba asustado. No puede ser. ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo puede actuar? En aquel momento, Pedro, capítulo 3, el versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora Pedro está diciendo, ¿por qué pone atención en nosotros? Nada que ver con nosotros. Solo Cristo hizo todo. Hermanos y hermanas, Pedro antes no era así. Antes Pedro nunca imaginaba hablar, expresar esa forma. Pedro no era así. Pero desde algún momento, y Pedro se cambió su vida. Hermanos y hermanas, nosotros al fondo de nuestro corazón tenemos una idea: yo quiero servir bien. Y entonces cuando nosotros escuchamos, ¿cómo suena? Ah, sí, yo quiero servir bien. Suena bonito, pero Dios quiere que nosotros tengamos la confianza de Dios, no por mi buen corazón, porque mi buen corazón se cambia. Hermanos y hermanas, hay una cosa diferente. Mi buen corazón, tener la confianza en Dios es diferente. Entonces, pastor, yo no necesito servir bien a Dios. Sí, pero no por usted, por Cristo. No por usted, por Cristo. Aquí hay una diferencia. Un día, una hermana nos invitó: pastor, quiero que mis vecinos, ellos escuchen el evangelio. Entonces mi esposa y yo, con la hermana, fuimos a la casa. Y nosotros saludamos, compartimos. San Juan capítulo 4, una mujer samaritana. Así yo estaba compartiendo. Y de repente ella estaba llorando. Oh, ay, no llore, yo no ofendí nada. Oh, si usted así llora, difícil conversar. Oh, 5 minutos, descanse. Luego 5 minutos, cuando yo entré, ya lloró todo. Sí, más o menos. Primera vez.
Yo le compartí San Juan capítulo 4 y de repente, y ella me decía, pastor, yo sé quién es esa mujer samaritana. ¿Quién es? Yo soy. Ya, no es normal, ¿no? Primera vez ella escuchó. Y yo le decía, ok, yo quiero ofrecer un estudio bíblico una vez por semana en su casa. Mi esposa y yo podemos visitarle a su casa. ¿Está bien? Entonces nosotros comenzamos a visitarle a ella. Una vez por semana, estudio bíblico. Una semana, 3 semanas, 5 semanas. Y yo le explicaba por qué el humano tenía que vivir bajo del pecado. Y ella comenzó a escuchar sus condiciones ante los ojos de Dios. ¿Qué significa el arrepentimiento, el perdón del pecado? Y un día ella recibió la salvación. Estoy muy agradecida. Después de entender el Evangelio. Y ella me comentó, pastor, voy a contar mi vida. Cuando yo tenía 14 años, yo tuve primer embarazo. ¿Cómo suena? ¿Bonita? ¿Bonito? Nada. Una niña, 14 años. Una niña, 14 años, primer embarazo. Cuando ella tenía 15 años, primer hijo. Y caso peor, después de tener hijo, cuando había fiesta, mamá, bebé, tómelo. Ella salía a la fiesta. Ella no entendía la vida así. Cuando tenía 20 años, otro hijo. Mamá, otro hijo más, tómelo. Salía a la fiesta. Alguna persona le exhortaba, no es así, no se meta en mi vida, yo sé cómo yo debo hacer. Yo creo que en Paraguay ningún joven responderá en esa manera. Creo que no hay, ¿no? Dice que no hay, gloria a Dios. Cuando ella tenía 26 años, tuvo otro hijo. Luego ella comenzó a pensar, ¿qué está pasando en mi vida? Antes no imaginaba. Como sus ojos vendados. Pero después de tener tercer hijo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Así. Ella, después de entender el Evangelio, yo quiero que mi esposo que escuche. Gracias, hermana. Un día fui a su casa y nos recibió. Estamos esperando en una sala muy pequeña. Y ella entró a su cuarto y estaban discutiendo adentro del cuarto. ¿Quién invitó a ese pastor chino? Yo no quiero saber nada. Tú eres loca. Es un cuarto pequeño. Y directamente yo escucho todo. No, yo quiero que tú escuches. Cállate, negra fea. Yo estaba sentado en el sofá. Y entonces ella salió llorando. Ay, pastor, mi marido no quiere salir. Ay, hermana, no se preocupe. Ay, disculpe. Yo quería que mi marido que escuchara. No se preocupe. Si él no quiere salir, no quiere. Y entonces yo entro tranquila. Entonces tocaba la puerta. Cuando yo abrí la puerta, encima de la cama había un hombre alto, grueso, acostado, lleno de vello.
Yo nunca he visto un hombre así tanto bello. Yo pensaba era una especie de gorila, estaba acostado. Disculpe, mi expresión. Yo pensaba era un gorila. Y él me miró. ¿Quién le permitió entrar en mi cuarto? Nadie. ¿Por qué entonces entró? Ay, para saludar. Yo no necesito saludo, pero yo necesito. Es un pastor loco. Yo no quiero saber nada. Ay, no se preocupe. Antes de irme, yo quería saludar, pero próxima semana yo vengo. No me importa. Yo salí. Próxima semana yo fui. Hermana entró a su cuarto. Estaba discutiendo. Tú eres loca. Yo le dije al pastor loco chino. No quería ver más cómo. No, yo quiero que tú escuches. Cállate, negra fea. Al final ella salió llorando. No quiero saber nada. Ay, tranquila, hermana. ¿No quiere salir? No quiere. Entonces yo entro. ¿Cómo está? Y ese pastor es loco. ¿Quién le dio el permiso? Nadie. Yo no quiero saber nada, pero yo quiero saber. Por lo menos yo quiero saludar. ¡Ey! Yo no necesito, pero yo necesito. Próxima semana yo vengo otra vez. No me importa. Próxima semana fui a su casa. Ahora él estaba sentado en la sofá. Hermana, hermano, no abandonan ustedes. Aparentemente la gente no escucha, pero la gente escucha. Yo fui. Yo compartí la palabra. Más o menos 40 minutos. Durante 40 minutos ni una vez levantaba su cara. Así 40 minutos. Sus ojos cerrados. Ya yo compartí todo. Y él me decía: pastor, ¿ya compartió todo? Sí. Se levantó y entró a su cuarto. Yo le decía: nos vemos la próxima semana. No me importa. Y él entró. Próxima semana yo fui. Ya estaba sentado. Porque la semana pasada él vino casi solamente un pantalón nada más, sin camisa, casi medio desnudo, así estaba. Pero ya cuarta vez él puso con camisa, estaba sentado. Yo compartí San Juan capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años. Estaba escuchando. Un hombre, 1,85 m, pelo largo. Él era excelente mecánico de taller de Mercedes-Benz. Y yo le compartía San Juan capítulo 5 y un hombre comenzó a llorar. Ay, ¿qué pasa esa pareja? Después de terminar, estudio bíblico. Pastor, yo sé quién es ese hombre enfermo por 38 años. Yo soy. Mira mis dientes. 15 años estoy usando la droga. Cada diente, todo está flujo. Yo soy adicto. Yo he tratado de cambiar mi vida, no podía. Yo gano buen salario, pero por la droga ni siquiera puedo comprar una bolsa de leche. No puedo hacer. ¿Cómo Dios nos ayudó a llegar a este momento? ¿Por qué no vamos a abrir estudio bíblico? Venga a mi casa. Yo quiero escuchar.
Cada semana fuimos a su casa. Él nos atendió. Y él comenzó a escuchar el Evangelio. Un día, él nacido de nuevo. Estoy seguro. Yo nací de nuevo. ¡Wow! ¿Cómo la palabra de Dios le tocó su corazón? Y primer culto él llegó. Él tenía tanto orgullo sobre su vello de su pecho. Vino, camisa todo abierto. Solamente está cerrado botón encima de su ombligo. Todo está abierto. Los miembros de la... Vino, hombre de vello, vino. Pero mientras estaba escuchando la palabra, el botón está subiendo más arriba. Un día, él llegó a la iglesia con la corbata. Ya llegó con la corbata. ¡Wow! Como la palabra de Dios. Y él tenía su pelo hasta su cintura. Él tenía mucho orgullo de su pelo. Cada mañana, cada la noche, él lavaba su pelo. Shampoo de Francia. Vitamina completo trajo de los Estados Unidos. Crema especial de Japón. Peina de Corea. Un día él me comentó: pastor, puedo vivir sin esposa, pero sin pelo no puedo vivir. ¿De qué está hablando? Este nivel. Cuando yo regresé del viaje misionero de Nicaragua, y él me comentó, alguien se me acercó. ¿Quién eres tú? Ay, yo soy pastor. ¿Tu pelo? Ay, pastor, ya, yo doné mi pelo a una peluquería. Oh, sí. ¿Y sin pelo cómo va a vivir? Ahora quiero vivir con Cristo, pastor. Ya, él ingresó al seminario. Su vida se transformó. Y él siempre testificaba: yo era drogadicto, era mecánico, nunca me sentía lleno. Por medio de Cristo, como Dios ha trabajado en mi vida, siempre él testificaba. Hermanos y hermanas, el cambio del humano, nadie puede hacer. ¿Quién puede hacer un cambio? Solo por Dios. Dios lo cambia por medio de la palabra de Dios. Hoy nosotros leímos Hechos capítulo 3. Cada vez cuando yo medito la vida de Pedro, ¿quién puede cambiarlo? Maravillosamente. Hermanos, Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo, antes de subir, le decía que esperara la promesa de Dios. Llegó la promesa de Dios y los hermanos, 120 hermanos se reunieron. Capítulo 1, se levantó Pedro. Él comenzó a motivar a la iglesia, que ahora faltó y Judas. Y entonces levantó otro discípulo, Matías. Pedro, capítulo 2, Pedro predicaba a través del mensaje del Antiguo Testamento que Joel. Pedro ya no era como antes, no era como pescador. Cuando llegó el Espíritu de Dios, su vida se transformó. Capítulo 3, Pedro levantó un cojo de nacimiento, comenzó a predicar. Hubo gran avivamiento. Capítulo 4, por medio de esas situaciones, persecuciones. Capítulo 5, mucha gente quería acercar. Pedro, a través de Pedro se apareció muchos milagros, muchas bendiciones, manifestaciones. Y luego, capítulo 9, cuando Pedro llegó, Ruta ya levantó Eneas.
Luego cuando Pedro también levantaba Dorcas y ella estaba muerto, pero Pedro con la fe en Cristo y la levantó, la recuperó la vida. Luego capítulo 10, primer judío, ¿cierto? Ya él le predicó a un romano, Cornelio. Luego capítulo 11, ya él le informaba a la iglesia cómo Dios se manifestaba. Luego capítulo 12, por medio de la persecución, él estuvo en la cárcel, y los ángeles de Dios y lo sacaron. Por eso, hermano, Hechos primera parte, de 1 al 12, el Espíritu Santo enfocaba la vida de Pedro. Pero Pedro no era así antes. Antes él se equivocaba. Antes él se desviaba. Hermanos, hermanas, nosotros nadie queremos fracasar. Nosotros nadie queremos hundirse. Pero a veces Dios nos permite. San Lucas capítulo 5, aquella noche ellos pescaban toda la noche, pero no pescaron nada. Ellos pensaron, madrugada estaba lavando sus redes, somos fracasados. Ya no logramos nada, somos fracasados. En aquel momento Cristo se apareció. Cristo subió y al barco, Cristo les enseñaba, luego le decía, boga mar adentro. Hermanos y hermanas, cuando usted pase en algún momento difícil, cuando usted está pasando un momento difícil, usted no está solo. Es un momento, Cristo va a aparecer al lado de la vida de cada uno. Luego el Señor dice, boga mar adentro. Puede echar la red fuera de su límite, fuera de su límite. En aquel momento, normalmente nosotros, ¿cómo respondería? No, yo no estoy de acuerdo. No, no me parece. No, yo no quiero. No, yo no. Yo tengo mucho más experiencia. Los discípulos, Pedro le hubiese dicho en esa forma, ya habría perdido esa bendición. Pero ellos, ¿cómo le respondieron? Nosotros no pescamos nada, pero según su palabra nosotros echaremos la red. Hermanos y hermanas, mientras vivamos en este mundo, puede pasar muchas cosas. A veces, algún momento difícil, accidente, enfermedades, a veces algún momento difícil en el matrimonio. Hay muchas cosas en nuestra vida, puede ocurrir, pero es importante cuando ocurren las cosas, su actitud, su corazón, ¿cómo está? Y alguna persona, su actitud, su corazón, no me importa nada, yo no quiero saber nada. En Paraguay ningún hermano tiene ese corazón. Fuera de Paraguay, en Paraguay nadie, ninguno tendrá ese corazón. Pero algunos cristianos tienen ese corazón. Yo no quiero saber nada. No tenga esa actitud. Hermanos, muy importante mientras viva en este mundo, la actitud. Puede pasar. Usted puede desviarse lamentablemente, usted puede caerse a alguna situación, usted puede cometer graves errores, pero y ante esas situaciones, ¿cómo usted actúa? Yo no entiendo. Difícil comprender, pero
nosotros vamos a obedecer su palabra. Echaré la red. Y afuera de su límite, cuando ellos echaban la red, 2 barcos, y está lleno de los peces. En aquel momento Pedro, ¿cómo hizo? Se postraba. Señor, soy hombre pecador, y aparte de mí. Hermanos y hermanas, una persona se encuentra verdaderamente con la gracia de Dios. Cada cristiano va a confesar: soy hombre indigno estar aquí, aparte de mí. Una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, va a tener el corazón: yo soy indigno estar acá. Pero a veces alguna persona: Dios me dio la gracia de Dios, ya me encontré con Cristo. Y en vez de amenguarse, se creció su ego. Yo soy súper, yo soy espiritual, Dios me ha dado tanta bendición de Dios. Ya está tomando otro rumbo. Cuando una persona se encuentra con la gracia de Dios, cada día se amengua. Por eso apóstol Pablo también, él testificaba. Efesios capítulo 3, el versículo 8. Yo soy más pequeño de todo. Trabajaba, servía mucho más que todo. Imagínense, en Nuevo Testamento 27 libros. Y apóstol Pablo escribió 13 libros, 50%. Aún así, y él, como Dios lo usaba grande manera, pero en Efesios él dice: yo soy más pequeño de todos. Cuando una persona se encuentra con Cristo: Señor, yo soy más pequeño de todo, tú eres más grande de todo en mi vida. Amén. Sí. Solamente quien me respondieron: bendice 10,000 veces. Amén. Son codiciosos ahora ya. Hermano, respondan. Por eso a través de Pedro, él tenía su punto de vista muy claro. Jesucristo le comentó: yo voy a ser crucificado. Nunca, jamás va a ocurrir en eso. Además, otros muchachos que escapan, yo no voy a escapar. Yo estoy aquí, siempre voy a estar. Imagínense, así le decía en esa manera. Pero San Mateo capítulo 26, Pedro se negaba 3 veces. Pedro le maldecía: yo no lo conozco ese hombre. Hermanos y hermanas, la obra de Dios también se manifiesta en nuestra vida. Usted logra muchas cosas, usted recibe muchas cosas. La obra de Dios, cada día usted está desarrollando, creciendo, también prosperando. Esto también podría ser la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios, ¿cómo se manifiesta? Dios está derrotando su propio corazón. La bendición de Dios no solamente todos: prosperar, crecer, aumentar. Sí, podría ser la bendición de Dios, pero hay otra especie de la bendición de Dios. Dios está derrotando sus corazones. Dios está derrumbando su propia justicia. Pedro no entendía. Pedro 3 veces él se negaba. Cuando él salió, él lloraba fuertemente. Y él pensaba: no puede ser
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo yo puedo negar y maldecir a mi Señor Cristo? Luego él tomó la decisión, me voy para pescar. Y él tomó la decisión y él regresó a su pueblo. Todo era en vano. Ya no me sirvió nada. Pedro fue. Él estaba pescando. Vamos a buscar conmigo San Juan capítulo 21. Él fue a su pueblo. San Juan capítulo 21, el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El versículo 4. Ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Me gusta mucho sobre esa palabra. Hermanos y hermanas, muchos hermanos piensan, yo amo a Cristo, por eso Él me ama. Podría ser, pero la palabra de Dios dice, cuando yo no lo amaba, Él nos amaba. Cuando nosotros no lo buscamos, Él nos buscaba. Aquí, ellos abandonaron. No, ya no me sirvió nada. Ya no me funcionó. Me voy para pescar. Y dejó, abandonó, se fue. Y estaba pescando. Yo creo que aquel día, madrugada, ¿cómo estaría su corazón? Complicado. Muchas cosas estaban cruzando en su mente. Y en aquel momento ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. En la madrugada Jesús estaba esperando. Hermanos, hermanas, esta noche Jesús también está esperando a usted. Usted nunca piense, ya hasta aquí, ya se acabó toda mi vida. Yo creo que todo es en vano. Nunca es en vano. Nunca es el fin. Aquella madrugada, Jesús estaba en la playa. Cuando yo tengo el tiempo, yo medito en esa palabra. Jesucristo en la madrugada, ¿qué pensaría en ellos? Jesucristo cuando miraba a ellos, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría en ellos? Hermanos, hermanas, nuestro Señor nunca nos abandona. Nosotros lo abandonamos fácilmente. Nosotros fácilmente hablamos a la iglesia. Ay, no me gusta. Ay, yo no quiero saber nada. Ay, fácilmente habla. Ay, disculpe, pero en Paraguay ningún miembro así hablaría. Fuera de Paraguay, en Paraguay, jamás hablaría. De repente entre parejas discutiendo. Hoy no voy a la iglesia. Hoy me siento mal, no voy a la iglesia. Ay, ¿por qué así habla, actúa en esa forma? Nosotros fácilmente, pero en aquel momento nuestro Señor nunca nos abandona, nunca. Cuando ellos estaban pescando en la madrugada, Jesucristo estaba mirando a ellos. ¿Qué pensarían? Isaías 49. En Isaías 49, el versículo del 14 al 19 dice, Isaías 49, el versículo
14 al 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, muchas veces nosotros, Dios me olvidó de mí. Estoy pasando un momento difícil, Dios me abandonó, Él me olvidó. ¿Dios qué dice? Una mujer, la mamá puede olvidar. Normalmente la mamá, difícil olvidar, difícil olvidar. Pero extremo, sí, extremadamente pensamos, si una mujer, una mamá puede olvidar el hijo. Casi imposible, pero así vamos a pensar. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, ¿por qué se siente decepcionado? ¿Por qué usted se siente resentido? ¿Por qué usted se siente angustiado? Porque siempre usted piensa que soy víctima por mi marido gordo feo. Un día yo estaba conversando con una hermana, alguien está llamando a ella. Ay, hermana, contesta. Me mostró su celular. Mi enemigo. ¿Quién es su enemigo? Mi marido. Hermana, cambie inmediatamente. Mi enemigo no, mi mejor marido del mundo. Muchas veces mi corazón cerrado, está cerrado. Dios me abandonó. La iglesia me abandonó. Mi pastor me abandonó. Ya mi encargada de la zona me abandonó. Un día yo te pago, vamos a ver. ¿Por qué piensa así? Dios no le abandonó a usted. Dios nunca le abandonó. Aquí, nunca me olvidaré de ti. Su problema, no hay Dios en su vida. Cristo estaba esperando en la playa. Hermanos y hermanas, la playa no solamente el mar de Galilea, adentro de su corazón hay playa, adentro de nuestro corazón hay montañas, hay valles, adentro de mi corazón hay también una playa. Cuando usted se siente muy mal, cuando usted se siente muy solo, cuando usted se siente muy difícil, nosotros tenemos que recordar en la madrugada. En la madrugada, aquella madrugada, el Señor y está esperándonos. No llora, no sufra. Cristo, Él está esperándonos. Pedro se encontró en su vida. Él se encontró con Cristo. Señor, tú eres mi Señor. Sí, ven, vamos a comer, compartir. Su corazón se conectaba nuevamente. Hermanos, hermanas, la vida espiritual es mi corazón se encuentra con Cristo. Por medio de eso, Dios me ha permitido. Dios nos ha permitido algún momento difícil, algún momento tan hermoso. Dios nos ha permitido muchas situaciones. Dios nos ha permitido muchas circunstancias. ¿Por qué? Solo un propósito.
su corazón se encuentra con Cristo. Esto es. Pero nosotros, ¿cómo entendemos nuestra vida espiritual? Ya yo tengo que ganar bien, yo tengo que vivir bien, yo tengo que prosperar, yo tengo que mejorar la calidad de mi vida. Podría ser. Pero creer en Dios no solamente esto. Dios nos ha permitido muchas circunstancias, situaciones, solo un propósito. Yo quiero encontrarme contigo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? Pedro se encontró. Aquel ya madrugada cuando se encontró con Pedro, una vez más se derrumbaba todo. Hermanos y hermanas, la obra de Dios más grande en nuestra vida, ¿qué es? Yo no soy. Una obra de Dios más grande en nuestra vida. Ay, Dios me ha dado la gracia, por eso yo hice ya Dios me ha bendecido, me ha derramado la bendición. Sí, podría ser, pero la bendición más grande que es, usted va a tener su corazón. Yo no soy. Para terminar, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, el versículo 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo tenía un testimonio: soy el más pequeño, no soy digno. Alguien llegó la gracia de Dios en su corazón, el Espíritu Santo le va a enseñar: Señor, yo soy el más pequeño que todo, no soy digno. Yo no soy digno de estar aquí en tu iglesia. Yo no soy digno de estar ante tu iglesia. Y a ese corazón llega la gracia de Dios. Luego una persona se encuentra la gracia de Dios, tiene un testimonio, dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos y hermanas, yo estoy muy agradecido de estar en tu iglesia. Estoy muy agradecido que nuestro pastor Oxupa nos ha enseñado, nos ha dirigido, nos ha guiado sobre nuestra vida espiritual. Tú te encuentras con Cristo, tú vas a decir: no yo, nada que ver conmigo, solo Cristo. Cristo hizo todo para su gloria. Hermanos, esto es la iglesia. Porque adentro de su corazón mucho ruido. Ruido no solamente en la calle, adentro de su ruido: no me gusta la cara de fulana. No me gusta, ay Dios, hoy porque Pastor Daniel puso esa corbata color verde, entonces me regala otro color, por favor. Hay un montón de cosas, ay Dios, mucho ruido, mucho ruido. Escucha la palabra de Cristo. La palabra de Cristo cuando llega a su corazón. Pero yo no. Pedro, Hechos capítulo 3 está mencionado. Todo el mundo: Pedro, ¿cómo tú has levantado ese cojo de nacimiento?
no pone atención con nosotros, nada que ver. Nada que ver. Solo Cristo hizo. Hermanos y hermanas, a través de la palabra de Dios, quiero que usted también se encuentre con Cristo. Hoy en la noche, antes de dormir, usted puede palpar dónde está la orilla de esa playa de mi corazón. Si no se encuentra, llame al pastor Abraham. Pastor Abraham, ¿dónde está la playa de mi corazón? Al pastor le llama, ayúdeme a encontrar. Va a encontrar, porque en esa playa Cristo está esperando. No se desespera, no se llora, no se decepcione. Cuando usted se va lejos, el Señor está esperando en esa playa. Él está amaneciendo, Él tiene la respuesta para todos. Ya desde mañana, con Pastor Yongukpa, para nosotros es una bendición muy grande escuchar la palabra de Dios. Es una oportunidad. Invitemos nuestra familia, nuestros hijos, invitemos a algunos hermanos. Ya está en las vacaciones, despertemos, ya venga, nos acompañe. Es una bendición muy grande para todos. Hoy compartimos hasta aquí. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta noche. A través de la vida de Pedro, tu Señor nos ha hablado claramente. Muchas veces nosotros miramos la situación, la circunstancia, pero nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha abandonado. Aquel día cuando Pedro estaba pescando, Jesucristo llegó. Estaba esperando, amaneciendo en la playa. Señor, ten compasión por cada uno. Su palabra está viva. Tú te manifestarás en tu iglesia. Desde mañana comienza, y esa oportunidad con nuestro pastor Yongukpa, a través de tu siervo, Dios nos habla a cada uno. Estamos muy agradecidos. Bendice tu iglesia aquí en Paraguay. Dios bendice, Señor, Paraguay, una nación tan hermosa. Tú tienes un propósito tan grande. Te alabamos, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana, ¿a qué hora empieza el seminario? A las 7 en punto. Entre ustedes, ¿cuántos estaban antes de las 7 en esta noche? Muy pocos hermanos estaban antes de las 7. Y como empieza a las 7 en punto, pueden venir un poquito antes para acomodarse bien, no solamente su postura física, sino su corazón delante de Dios, esperando la gracia del Señor, que Dios les va a permitir a través del expositor pastor. Mañana pueden venir un poco más temprano. Y también seguimos el programa de Korean Camp durante el día, mañana y pasado mañana. Hoy creo que por el examen final había muchos alumnos jóvenes que querían venir, pero no pudieron venir tantos. Y mañana tenemos un día más, 2 días más, mañana y pasado mañana. Y los que tienen examen final en su colegio, no hay otra opción, tienen que rendir, ¿sí? Pero si no, pueden pedir el permiso a sus colegios y asistir a nuestro Korean Camp. Luego el sábado es como fin de semana, cualquiera puede participar. Pueden aprovechar este espacio hermoso y amplio para poder disfrutar juntos
en el campamento coreano, aprendiendo el idioma coreano a través de las canciones, danzas, juegos durante el campamento. Y es muy cortito el campamento y el seminario, hasta sábado nomás. Por eso ustedes también pueden escuchar la palabra. También no se olviden de invitar a los demás que están cerca de ustedes para que todos ellos puedan venir a escuchar la palabra y hallar la gracia ante los ojos de Jehová. Y Pastor Daniel está con nosotros en esta noche. Pueden saludar al pastor y tener comunión también libremente. Muchas gracias y nos vemos mañana.